vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo... Bueno, pues en ese contexto histórico nosotros nos vamos a centrar. Nada más hice una breve explicación muy simple y escueta para podernos ubicar a donde vamos a llegar ahorita. Entonces Pablo, Bernabé y demás apóstoles que estaban ya evangelizando a los paganos, en este caso se encontraban en Antioquía, pero también habla de que unos judíos que abrazaron la fe estaban también participando de la evangelización, y en esa participación ellos estaban queriendo obligar a los nuevos prosélitos o recién convertidos a que se circuncidaran y que a su vez cumplieran ritos que venían inscritos en la ley de Moisés, cosas que después de la venida de Cristo eso ya era obsoleto, ya no había necesidad de cumplirlo, pero para entonces se suscita un gran problema y es necesario dilucidar en el tema y llegar a una conclusión. Entonces ahora sí me voy a referir al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Y va a decir aquí: bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos. Esto está hablando acerca de los judíos que les digo, que abrazaron la fe cristiana. Si no se circundan conforme a la costumbre mosaica, no se podrán salvar. Se produjo por esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. El problema se da en Antioquía. Pablo y Bernabé no están de acuerdo. Discuten con ellos muy acaloradamente. Aquí está hablando de un evento que se da y que sube de tono por motivos de que no pueden salir de acuerdo. Y ellos entonces consideran conveniente regresar a Jerusalén con los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Eso es a lo que nosotros llamamos el primer concilio que existe en la Iglesia Católica, y eso fue aproximadamente hacia el año 50 después de Cristo. Ellos pues, enviados por la Iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando a detalle la conversión de los gentiles y produciendo una gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Ya en pleno concilio, en plena reunión, estos judíos que habían abrazado la fe se levantaron a protestar la necesidad que había de mantenerse en la ley mosaica. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Es ahí donde se centra la tradición, tanto bíblica, sobre todo bíblica, referente a donde nace y surge esa necesidad de un magisterio de iglesia, de aquellos testigos. La palabra apóstol significa testigo, de aquellos principales elegidos de Dios para fundar su iglesia, para que ellos trataran estos asuntos de fe. Y aquí vemos claramente cómo se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, recordemos que Pedro es la cabeza de la iglesia, es el primer papa de la iglesia, y aquí Pedro toma la palabra después de haberse reunido con este grupo de apóstoles y presbíteros, considerados sobre todo los capacitados y respaldados por el Espíritu Santo para poder determinar esta situación. Y dice Pedro: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días me eligió Dios entre ustedes, que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Ahí está la primacía de Pedro. Ahí vemos cómo Pedro toma la palabra y a su vez las hace
recordar que Dios lo puso a él como piedra de la iglesia, como fundamento de la iglesia. Por tanto, él toma esa autoridad y se los hace recordar con esas palabras. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Se está refiriendo a los gentiles. También a ellos les dio el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros. Los trató igual. Pues purificó sus corazones con la fe. ¿Sí? ¿Por qué pues ahora tientan a Dios y poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos, por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo. Después de Pedro, nos dice la palabra que entró Bernabé y Pablo y contaron todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Es decir, estaban dando testimonio de que Dios, a través de la evangelización, no tuvo mayor reparo en tratar a los demás conforme a la aceptación de la iglesia de todos aquellos que no conocían la fe de Cristo ni conocían la religión judaica. Aquel que aceptaba a Cristo era aceptado en la iglesia y por tanto Dios le trataba de la misma manera, derramando su Espíritu Santo sobre ellos. Es lo que habló Pablo y Bernabé en este concilio, dándoles a entender a ellos que Dios no tenía distinción entre ellos y los gentiles. Cuando terminaron de hablar, tomó la palabra Santiago, el apóstol mayor, el apóstol Santiago, la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simeón ha referido como Dios ya por primera vez intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas según está escrito. Y aquí citan la escritura del Antiguo Testamento que dice: después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída, y reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Esto lo dijo Simeón, por eso están citando lo que ya había dicho Simeón. Por esto juzgo, está hablando Santiago, por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores cuando se lee cada sábado en las sinagogas. Y entonces, a partir de todo este encuentro que se tiene en este concilio, para tratar de llegar a una conclusión referente a las dudas y las problemáticas que estaban dando, nace una carta apostólica. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran diferentes dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras y trastornado sus caminos. Hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes les expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponer más cargas que estas indispensables, abstenerse de los sacrificios, de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas a Dios.
Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios.